Radio, no solo a tenerla de fondo como un sonido que acompaña en la mañana, porque los miércoles es un día muy especial para nosotros. Los filósofos nos ayudan a pensar la realidad. Hace algunos minutos, ayer hablábamos de la cuestión de cómo la matemática incide en los algoritmos y recién el matemático que invitamos en la jornada de ayer explicaba la diferencia entre algoritmo y polinomio, que son dos cuestiones muy distintas. Y hoy nos va a hablar el filósofo de los miércoles, Juan Pablo Cedriani. Buen día, ¿cómo va, Juan Pablo? Positivo más 1 menos 2. Bueno, de algoritmo. Así que este programa está guionado, señores. Por supuesto. Aunque ustedes no lo crean. Quienes no crean en conspiraciones, sepan que acá Es así. No somos buenos periodistas, pero siempre tenemos suerte. Esa es la verdad. Un buen día y somos todo oído. Bueno, muchas gracias. El planeta Tierra entra en contacto con una raza alienígena llamada los Trisolarians, que intenta reemplazar el mundo en el que habitan, pues se encuentra en peligro inminente. Debido a las distancias, tardarán, nosotros sabemos, 400 años en llegar. Sin embargo, envían sofones, que se mueven a la velocidad de la luz. Son un tipo de computadoras indetectables que monitorean exhaustivamente la información en la Tierra. Desde las nuestras, es decir, desde nuestras propias computadoras, hasta las conversaciones más secretas. Todo. Queda como único bastión de privacidad la conciencia de cada sujeto. De cara a eso, y en estado de crisis, las potencias declaran una especie de estado de sinceridad permanente, pues no tiene sentido velar información cuando el enemigo tiene acceso a todo, para articular y tratar de hacer frente. Deleuze, por su parte, esta intro fue tomada de una trilogía de un autor chino que yo he mencionado ya, que se llama Cixin Liu, muy interesante, que le da el título de la columna, ¿no? Recuerdos de un pasado en la Tierra. Esa es la trilogía, ¿no? Deleuze, por su parte, recorre una serie de diagnósticos que nos marcan el paso de la sociedad de disciplinamiento a la sociedad del control. En esta ocasión nos interesa marcar que con esta última aparece, es decir, con la sociedad del control, aparece la idea de modulación, ¿sí? La posibilidad de ser, como dice el propio Deleuze, moldeados con moldes que a su vez siempre cambian de forma, ¿sí? No hay ya un único molde rígido, sino moldes que van variando y van adaptándose suavemente al sujeto. Muestra el paso de la sociedad como una fábrica que homogeneiza y etcétera a una empresa, y con ello el paso del formateo de un cuerpo o unos cuerpos cohesionados y homogeneizados al ajuste y reajuste particular de cada cuerpo de acuerdo a su desempeño y el impacto, claro está, de estas variaciones, por ejemplo, el sueldo del individuo, ¿no? Es decir, se nos controla y modula a cada uno por nuestro rendimiento individual, lo cual es solo posible en una sociedad con nuestro grado tecnológico. Hay una cita: el hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, está en órbita sobre un haz continuo, ¿no? Permanentemente estamos produciendo, permanentemente estamos conectados. Perdón, recién salgo del aula. Ahí hay agua. Sí, la garganta me está jugando pasa. Tómese su tiempo, que también los silencios forman parte de la radio. Por supuesto, muchas gracias. Tomemos en cuenta que, mientras Deleuze escribía aquel texto, los primeros humanos se acoplaban a su interfaz de telecomunicaciones móvil, los primeros celulares. Y viendo esos ancestros jurásicos de nuestros smartphones, Guattari pudo intuir, ya en ese momento, este acercamiento de los dispositivos a los cuerpos, este monitoreo permanente. Pero pasa algo más. Cuando la vida misma se ha informatizado o digitalizado, dice Guattari, cuando la sociedad misma se sitúa en el espacio de un procesamiento algorítmico generalizado, y cuando de hecho la sociedad se convierte en redes sociales maquínicas, el algoritmo pasa a tener un valor pragmático, es decir, ya empieza a actuar concretamente en nuestras vidas. El caso de los precios personalizados puede ilustrarnos esto. Como explica María Teresa Maggiolino, ¿sí?, de Milán,
Existen varios grados de discriminación por los cuales se pueden ofrecer precios diferenciales. Estos grados son de tercer grado, llamados precios de grupo, que refieren a precios diferentes para individuos basados en características verificables y atribuibles a un conjunto, por ejemplo, a cierta edad, cantidad de producto comprado, zona, etc. El geoblocking es una forma de segmentar atribuyendo máximos y mínimos de tolerancia de pago de acuerdo a economías locales e impidiendo la compra en áreas donde los precios tolerados son menores, ¿sí? Un segundo grado de discriminación se da cuando la compañía no tiene información de antemano y establece formas de segmentar el precio, produciendo diferencias en el producto obtenido de acuerdo al tiempo de adquisición. Por ejemplo, las entradas de un evento, bueno, las empiezo a poner y después voy bajando el precio a medida que el evento ya va a terminar o va a concurrir, etc. Características específicas que puede tener también un producto, ¿no? Etc. Y finalmente, un primer grado de discriminación, y creo que este grado es el que más propiamente puede apreciarse en una era algorítmica donde, como si fueran estas supercomputadoras propuestas por el autor chino, ¿no? Toda nuestra información y nuestra conciencia estuviera ahí a la disposición, ¿sí? Se da cuando el precio es negociado con el usuario en particular, es decir, cuando la modulación del precio, para usar la teoría de Deleuze, basada en una constelación de información, acierta, y esto es importante, en estipular un monto que se ubica en el horizonte de nuestra voluntad de compra. O, como Rayana lo marca, ¿no? Y otros afirman en un estudio hecho en torno a la compra de música online, el precio abonado es el del mayor grado de tolerancia de injusticia, ¿no? En el precio. Y eso se reasocia a otras características, ¿no? Ese descontento, por ejemplo, bueno, pago un poco más porque yo apoyo más a esta banda de música, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos, esa conexión entre permanentemente somos modulados, es decir, se nos miden, ¿no? Se nos cuentan las costillas, y por otra parte, cómo se aplican esas modulaciones a conferir los máximos y mínimos de injusticia que toleramos en el discurso, que toleramos en los precios, que toleramos en las redes, que toleramos en las leyes, que toleramos en la agenda de la discusión, ¿no? Etc. Las redes no han, en ese sentido, perfeccionado la mira, Sí. porque cuando no existían, no estaba el algoritmo de por medio, había una apuesta al negocio que era muy difícil de saber, era más la lógica comercial de conocer el mercado. Ahora hay como van al target, ¿no? Sin duda, hay un texto de Chomsky muy interesante donde, entre otras cosas, él recopila las virtudes que tuvo la campaña de Obama allá por, sí, ¿no? Y cuenta que la segmentación de el mensaje, exacto, identificando comunidades y sobre todo el trabajo a través de las redes, bueno, etcétera, fue clave en esa campaña, ¿no? En mostrar cómo esta posibilidad de personalizar, ¿no? ¿Qué es esto? Modular es personalizar, ¿no? Entendernos en nuestros máximos y mínimos nos permite también modular discursivamente una sociedad. Habrá que ver si eso está bien después, ¿no? Si éticamente sí, corresponde. Por supuesto, me parece que... Y el algoritmo también es una cosa que te somete económicamente, en el sentido que, bueno, una persona dice, yo apuesto a las redes sociales porque ahí me generan el negocio, es decir, me segmentan el mensaje. Bueno, pero pusiste una vez y después tenés que volver a poner. Y si no pones, te ocultan en el océano. Sí, sí. Ya dejaste de ser una opción rentable, tenés que volver a poner y más. Y también hay una modulación en cuanto a lo que pones, porque ese es el punto. Hay esta frase de que el medio, ¿no? Condiciona también en parte el mensaje, ¿no? Sí, el medio es el mensaje. Claro, entonces no podés poner cualquier cosa porque también las reacciones de ese público, de ese receptor en el mensaje, también condicionan tus futuras apariciones, ¿no? Porque ya hay una lógica en la red que tiene que ver con la del aglutinamiento de ciertos discursos, la expulsión de otros, ¿no? Y la llegada muchas veces, digamos, no es pública la red. Es muy interesante eso que plantea Juan Pablo, en el sentido que hoy
te dicen cómo tenés que construir el mensaje para estar en las redes, ¿no? Sí, sí. Porque si vos no lo construís así, no va, la lógica del algoritmo no te lo masiviza. Entonces, ¿qué haces vos? Construís otro mensaje. Ya no decís lo que querés decir, sino lo que el algoritmo te dice que tenés que decir para que tu mensaje llegue a mucha gente. Entonces muchos optan por decir, bueno, voy a decir lo que el algoritmo dice de que tengo que decir y no lo que ellos quieren decir. Sí, sí. Con lo cual, ¿qué autenticidad tiene eso? Sí, no, ya uno entra firmando previamente ya ese contrato, ¿no? Que está implícito. Y que me parece interesante también marcar esto, el criterio de lógica, porque hace también a una lógica de lo que otros autores han llamado como una lógica de época, pensando en la positividad, en la transparencia. El comienzo de la trilogía de novelas de Cixin Liu tenía que ver con mostrar, digamos, que no hay, o es muy difícil pensar en trincheras de lo privado y de lo propio, genuino, ¿no? En una era donde está todo homogeneizado, todo atravesado por este criterio algorítmico, ¿no? Y el ejemplo de los precios tenía que ver también porque, por ejemplo, vos podés generar efectos en la población a partir de los mensajes que el algoritmo muestra o no, ¿no? Hay estudios hechos ya en el año 2014 donde vos podías generar con un amplio porcentaje de seguridad el siguiente posteo, el ánimo del siguiente posteo de la persona, ¿no? Se hicieron estudios donde se tomaron grandes muestras poblacionales, puntualmente en Facebook, y a unas partes de las personas se les mostraban solo posteos con ánimo negativo. ¿Se acuerdan que en un momento estaba esto de reaccionar y había como emoticones? Eso es cuantificación, ¿no? Sí, sí, sí. Una escala de 9 al 5. Entonces la gente agarraba y posteaba cosas negativas, entonces a vos te mostraban solo tus contactos que habían posteado algo negativo. Había más de un 60% de probabilidad que tu siguiente posteo sea negativo también, ¿no? Entonces pensemos que ya en 2014 Dejarse había, llevar por la manada, ¿no? por supuesto, pero también ¿por qué? Porque cada vez nosotros dependemos más de las redes para construir nuestra representación del mundo. Entonces sí, vemos que de manera Qué triste generalizada, eso, ¿no? un horror, que si vemos que de manera generalizada hay un clima que nosotros creemos que es el clima de época, estoy haciendo comillas, que nosotros creemos que es el clima de época, ¿no? Como negativo, nosotros vamos a absorber parte de ese tinte, ¿no? También, y lo vamos a expresar. Entonces, ese ida y vuelta, ¿no? Entre el algoritmo, pero también quienes están detrás del algoritmo, genera efectos bien pragmáticos, como decían estos autores, bien concretos. Bueno, interesante ponerlo en debate porque lo hemos charlado acá. No se puede hacer filosofía en un minuto, No. ¿no? Hay un filósofo de redes que te dice en un minuto te explico Sócrates. No, monstruo, porque Sócrates hizo un par de cosas más para que las que se explican en un minuto. Ya no alcanza una hora, ¿no? No sabes nada de eso, ¿no? Esta idea de, no, pero la gente no tiene mucho tiempo. Bueno, pero aquí hay cosas que vos tenés que, no podés ir por el atajo, tenés que ir por el camino largo. Es así. Como digamos, como en muchos otros ámbitos como muchos otros ámbitos del pensar, el hacer filosofía en un minuto funciona solo cuando uno deja de pensar, ¿no? Para poder hacer filosofía en 1, en 5 minutos, en 20, uno tiene que dejar de pensar a los 20 minutos. Si no, en general uno siempre... En el mismo texto, Chomsky dice que en general la gente se comporta de manera racional. Y en general la gente piensa, contra esta idea de que las masas son torpes, etc. Dice, justamente por eso se requieren tantos millones de dólares en inversión en marketing y en mercadotecnia y en redes. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que la gente se comporte como un consumidor irracional, ¿no? Hay que tratar de que abracemos, ¿no? La idea de vivir presente, dejar de pensar, ¿no? Porque en realidad lo que vos haces naturalmente es pensar, ¿no? Bueno, qué interesante que es esta cuestión y con la alarma no ya encendida, sino sonando hace mucho tiempo respecto de esta imposibilidad del mundo de ponerle regulaciones a estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, por diversos factores, porque hay cuestiones que tienen que ver con formas de cultura o de que la población en general comprenda ciertos aspectos, por ejemplo, de lo que hoy se conoce como higiene digital, ¿no?
Es decir, nuestra relación con los datos y cómo los manejamos y los rastros que vamos dejando, nuestra huella en los diferentes sitios que recorremos, y en términos nacionales e internacionales, legislaciones, sí, ¿no? Hoy está pasando mucho en las plataformas on demand, ¿no? El algoritmo te lleva a ver lo que ellos quieren y no lo que vos querés. Sí, cuando tenés que buscar algo, quiero encontrar algo de esto y está escondido detrás de una capa, dos capas, tres capas, y después al último llegás y lo encontrás. Pero primero te muestran, a mí me interesa que veas esto. Claro, sí, antes que lo demás. Sí, como otros, por ejemplo, procesos quizás más locales, regionales de desfinanciación, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, también arrastran a que muchas propuestas culturales que tendrían otro grado de autenticidad tengan que adaptarse al formato que te proponen estas plataformas también para obtener financiación. Gracias por el debate. Gracias. Como siempre, un lujazo contar con la presencia de los filósofos de los miércoles. Juan Pablo Cedriani, hablándonos de recuerdos de un pasado en la Tierra. ¿Cómo te dejan los